Reddit pregunta: hombres que salieron con una mamá soltera, ¿cómo fue su experiencia? Me casé con una mujer que tenía 4 hijos, de entre 3 y 13 años. El día en que la hija menor se graduó de la preparatoria, mi esposa me dijo que ya no podía seguir casada conmigo. Sinceramente, me sentí un poco usado. Soy papá soltero y salí con muchas mamás solteras. Ahora estoy en una relación con una mujer que no tiene hijos, y no tiene nada que ver con lo que otras mujeres fueran madres. Simplemente, la logística y las responsabilidades pesan muchísimo más cuando hay hijos de por medios. También salí con mujeres que no tenían hijos. Con mi novia actual, simplemente conecté y resultó ser una de las mejores relaciones que había tenido. Cada mujer con la que salí estaba dispuesta a salir con un papá soltero, así que tuve buenas experiencias. Si no quieres ser la única prioridad en la vida de tu pareja, salir con alguien que también tenga hijos puede ser una forma de entender mejor esa dinámica. Aquí va la experiencia de otro papá soltero que crió a su hija hasta que cumplió 18 años. La mamá de mi hija me fue infiel cuando ella apenas tenía 6 meses. Desde entonces, me tocó criarla prácticamente por mi cuenta. Estoy saliendo con una mamá soltera. Ella enviudó, así que veo a Alex en la sala, sobre la repisa, todas las mañanas. Él es bastante callado. Cuando entré en esa relación, también entré en toda la comunidad y la vida que venían con ella. Siento que he podido aportar estabilidad y una mejor vida para las personas que me rodean. La verdad es que todo va bastante bien. El hijo me adora, su nuevo grupo de amigos me ha recibido muy bien y ahora tengo una familia con la que compartir mi vida. Incluso tengo gente para quien cocinar cada noche y que está encantada con eso. Ya llevamos 3 años juntos y planeo casarme con ella cuando resolvamos la situación complicada que estamos atravesando. Mi experiencia fue totalmente horrible, pero no porque ella fuera mamá. Ella era una persona profundamente problemática y tenía muchos asuntos personales sin resolver. Lo único que realmente me daba pena era el niño, porque él no tenía ninguna culpa de toda la situación. En mi caso, salió bastante mal, arruinó mi crédito y comenzó a tener problemas con el papá de su hijo, que además tenía serios problemas de adicción, mientras todos compartíamos la misma casa. Pero logré darle la vuelta a mi vida y ahora estoy muchísimo mejor. Actualmente tengo una mujer increíble que me ayuda a criar a nuestros 2 hermosos hijos y vivimos en una casa que construí con mis propias manos para nuestra familia. Al principio, bien. Al final, horrible. Ella empezó la discusión en serio, así que no tiene ninguna razón para no creerle. De por sí, ya soy bien ingenuo y confiado. Fui directo en decirle que no quería conocer a su hija a menos que de verdad estuviera hablando en serio. Me dijo que yo era la única persona que hablaba de su hija por su nombre real, y no con alguna palabra como hija, cría, traje de carne bebé, etc. En fin, una noche me mandó mensaje diciendo que no se sentía bien. Pensé que era solo un resfriado porque yo tuve un resfriado la semana anterior mientras estábamos juntos, y le dije que descansara y que ojalá se sintiera mejor en la mañana. Al día siguiente, cuando me desperté, me fijé en cómo se estaba sintiendo. Llegué al trabajo, me estacioné, y apenas lo hice, me llegó un mensaje sin ir directo al grano, con el "ya terminé" con ella. Una forma bien culera de hacerlo después de todo. Como que yo no merecía más o algo así. Pero aún así, un mensaje como si apenas nos hubiéramos conocido. Pero no. La cereza del pastel es que le gustaba ponerse mis sudaderas. Olían a colonia y le recordaban a mí mientras estaba lejos, y eso la hacía sentirse bien. Siempre iba rotando entre un par de ellas. Y desafortunadamente para mí, y por mi mala suerte en la vida, era lo que era mi absoluta favorita la que tenía significado para mí. Me preguntó si quería ir a recoger mi sudadera y un par de otras cosas que estaban ahí, porque, pues, caray, quien en una relación no comparte cosas, pero su intención era no dármela nunca, y no más dejarla afuera como basura, como si todo no significara nada. Lo dejé pasar, porque al final prácticamente me dejaron como basura, como si no tuviera sentimientos. Extraño mi sudadera cada vez que llega el otoño. A veces se me viene a la cabeza, intento buscar la misma exacta en eBay. Una vez sí la encontré, pero estaba usada y tenía un agujero, así que la pasé. Lo que más duele, y todavía duele, es que afecte a una niña inocente, y siempre me pregunto si al final le va a causar algún impacto negativo. No quiero ser, y nunca quiero ser, esa puerta giratoria de tipos que van y vienen por ahí con un niño, posiblemente lastimándolo, y que encima haga que se sienta mal por cosas que no tuvo ningún control. Nunca voy a saber qué pasó, pero todo tiene un impacto negativo en mi vida.
Desde entonces no he sido el mismo, y en los últimos un par de años me he mantenido para mí, porque no quiero volver a sentir ese dolor otra vez. En realidad salió bastante bien. Hice match en una app de cita. Resultó que yo era amigo de un familiar de su ex, y la verdad fue algo bueno porque el divorcio fue duro, pero ellos habían decidido intentar apoyarse el uno al otro. Fue un poquito raro. Básicamente yo estaba en espera por las tardes hasta que ella le acomodara a sus hijos para dormir, porque no quería presentárselos a los tipos con los que estaba saliendo hasta más tarde. Y yo sí lo respeté totalmente. Lo raro era que ella nomás me mandaba mensaje para decirme que podía ir y luego salíamos. Trabajábamos en algún proyecto de la casa, ella acababa de comprar la casa, o veíamos películas. Creo que me asusté un poco porque su divorcio todavía estaba súper reciente, y aunque sí me alegraba que se llevaran bien con su ex, me preocupaba un poco que todavía no lo superara. Al final terminamos cortando en buenos términos, y ella se casó en menos de un año con un papá separado. En realidad, todavía somos mejores amigos en redes sociales, por lo menos, y le va genial, y me da gusto por ellos. Lo que sí me sorprendió más fue lo fácil que fue ponerse triste de que ya no iba a ver a los niños. La mujer y yo pasábamos suficiente tiempo juntos como para conocer a sus hijos, e íbamos a hacer actividades en el parque, y lo que fuera, y ellos eran geniales. Su nuevo padrastro se ve que también es buena onda, pero yo probablemente se habría ido a la boda si no hubiera sido durante el COVID, cuando las bodas por aquí eran muy limitadas en tamaño. Yo probablemente saldría con otra mamá soltera. Depende un poco de la cantidad de sus hijos. Alguien intentó arreglarme con una mujer que, creo, tenía como 6 niños pequeños, y siento que sería un choque cultural enorme pasar de la vida soltero a ser el padrastro de tantos adolescentes y preadolescentes. No juzgo a quienes deciden hacerlo, pero personalmente creo que nunca sería algo para mí. Nos casamos y estamos muy felices. Me casé con ella. Me casé con una mamá soltera y crié a su hija como si fuera mía. Cuando la hija creció, descubrió que su mamá me estaba siendo infiel y decidió contármelo. Ahora mismo estoy en medio del divorcio, pero, a pesar de todo, su hija todavía me llama papá y de vez en cuando se pone en contacto conmigo para preguntarme cómo estoy. Es una niña increíble y le tengo muchísimo cariño. Llevo 22 años casado con ella. Es la persona más sensata, honesta y cariñosa que he conocido en mi vida. Llevamos 14 años casados y todo ha ido bastante bien. Bueno, nos casamos, así que supongo que se podría decir que salió bien. Me casé con la mujer con la que empecé a salir hace 34 años. Solo llevábamos 2 meses de conocernos cuando decidimos casarnos y, hasta el día de hoy, no me arrepiento ni un poco. Ya llevamos 12 años de matrimonio y seguimos contando. No ha estado soltera en 15 años. Me casé con ella. Me casé con una mamá soltera y llevamos 31 años juntos. Definitivamente tuvimos algunos retos al principio, pero con el tiempo todo salió muy bien. Mi esposa es una mujer realmente fuerte y admirable, aunque también puedo entender cómo una situación así puede complicarse muchísimo cuando las circunstancias no son las adecuadas. En mi caso, me casé con ella y no podría estar más feliz con la decisión. La verdad, mi experiencia salió bastante bien. El mes pasado celebramos nuestro 15º aniversario de bodas. He salido con algunas madres solteras y algunas experiencias fueron buenas mientras que otras fueron más o menos. Ninguna llegó a ser lo suficientemente buena como para convertirse en una relación a largo plazo, pero tampoco puedo decir que haya tenido una experiencia realmente terrible. Cuando por fin me invitó a su casa, sus 2 hijos estaban dormidos en el cuarto mientras nosotros estábamos en la sala. Créeme o no, yo no quería que las cosas siguieran avanzando porque me daba miedo que los niños se despertaran. Ella insistió y terminé cediendo. Pasó lo que tenía que pasar, pero tuvimos mucho cuidado de limpiar todo después. Después de eso, decidí que no quería volver a estar en una situación así. Salí con ella durante unos 5 años. Yo tenía 27 cuando empezamos y ella 32, su hijo tenía 5 años. Fue la mejor relación que he tenido. La amaba muchísimo, hasta el cielo y de regreso, pero finalmente ella decidió terminar la relación. Me tomó años volver a sentirme completamente normal después de eso. Creo que depende mucho de tu edad y de si tú también tienes hijos. Cuando tenía entre 23 y 25 años estaba soltero y salí con algunas mamás. Muchas veces ocurría que no tenían suficiente tiempo para mí debido a sus hijos, o querían que asumiera el papel de padrastro demasiado rápido.
Dicho eso, también puede ser una experiencia muy buena, simplemente requiere bastante paciencia y saber manejar la situación. En mi caso, salió bastante mal, jajaja. Esto fue cuando estaba empezando mis veintitantos. Ella tenía 2 hijitas pequeñas. Al principio tenía muchas dudas, pero mientras más tiempo pasaba con ellas, más pensaba que quizá podía hacer que la relación funcionara. Yo quería formar parte de la vida de sus hijos, incluso más de lo que parecía quererlo su propio padre. Llegó un punto en el que realmente me convencí de que estaba preparado para ser un padrastro de tiempo completo. Llevábamos unos 6 meses saliendo exclusivamente. Un día, mientras estábamos en una cita, su teléfono empezó a sonar y ella lo escondió inmediatamente. Supe que algo no estaba bien. Al final descubrí que me estaba siendo infiel. Le dije algo como, bueno, supongo que cosas así explican por qué todavía está soltera. Por fuera todo parecía estar bien, pero por dentro la situación era completamente diferente. Después de eso pensé, nunca más, jajaja. Pues ya no estoy con ninguna de ellas, así que supongo que no salió demasiado bien. Ella era una mamá increíble y una pareja maravillosa, pero simplemente no era el momento adecuado. No salió como esperábamos. Y no fue únicamente porque ella fuera madre soltera, sino porque yo tenía 19 años y ella 21. Era una mujer dulce y maravillosa, y de verdad espero que tanto ella como su hijo estén bien. Después de unos 9 meses saliendo, me pidió que conociera a su hijo y que intentáramos crear un vínculo con él si íbamos a continuar juntos, porque ella necesitaba estabilidad. Todo eso me parecía completamente razonable. Pero a los 19 años yo no estaba preparado para ser papá de ninguna manera. Tuve que ser completamente honesto con ella. Sabía que, tarde o temprano, esa responsabilidad iba a formar parte de la relación, así que simplemente le dije que no quería seguir haciéndole perder el tiempo. En mi caso, la experiencia salió bastante bien. Salí con una mamá soltera y, años después, terminé casándome con otra persona. Así que supongo que mi consejo sería, no tengas miedo de intentarlo, pero sé consciente de lo que implica antes de involucrarte demasiado. Los últimos varios años saliendo con una mamá soltera. Su esposo había muerto en un accidente de coche años antes. Una chica preciosa, súper enfocada y unos niños geniales. La quería de verdad con todo el corazón y tenía planeado casarme con ella, pero cada vez que hablábamos de seguir adelante, le entraban los miedos en frío. Nunca era el momento. El año pasado me diagnosticaron cáncer y ella se hizo la loca y, más o menos, se desapareció de mí. Le gané el cáncer y me dieron de alta con todos los papeles en regla, y ella volvió con los brazos abiertos, diciendo que estaba lista para seguir adelante, comprar una casa y hacer de todo. Pero la forma en que me trató durante la quimio me dejó un mal sabor de boca, así que nos separamos a finales del año pasado. Hace poco empecé a salir con otra mamá soltera. Es increíble. Su hijo es un chico genial, pero tiene 10 y a veces puede ser un montón, aunque estamos empezando a conectarnos. Y creo que el hecho de estar en su vida lo está cambiando para mejor. Pienso en esta chica como si fuera lo máximo del mundo, y tengo clarísimo que planeo casarme con ella antes que después. Tengo como 40 y tantos, y he salido con un montón de mujeres, tanto mamás como mujeres sin hijo. Los niños no son realmente un factor si es una buena chica, en la honestidad. Nunca han influido en lo que he decidido al salir, no salir, en las rupturas ni nada de eso. Pero sí es verdad. Es una porquería terminar cuando te caen bien los niños. Mi ex más reciente, yo quería muchísimo a sus hijos. No verlo crecer va a ser muy duro. Bien, tuve relaciones cortas con 2 mamás solteras, y el hecho de que fueran mamás solteras no fue la razón de que ninguna de esas relaciones terminara. La primera, habíamos trabajado juntos unos años antes. En ese momento yo andaba enamorado de ella. Unos años después, ella me buscó y un día cualquiera me mandó un correo de hola. Empezamos a salir en citas. Era mercancía dañada. Si alguna vez he visto mercancía dañada. Escondí esa parte de ella en el trabajo, pero era una cadena interminable de pruebas de miel y ultimátums. Duró un par de meses hasta que yo le dije que no a uno de sus últimos ultimátums. La relación se fumó al instante, ahí mismo, frente a los dos. Tenía un hijo que en ese entonces tenía 5 años. Me hizo falta. Su principal problema era que a cada tipo de su vida le salía decepcionante. Su papá ahora está bien viejito, pero en su época era ese tipo de estereotipada de Don Drappers. Vestía traje por la ciudad.
un trabajo que pagaba muchísimo, amante, beber durante el día. Justo cuando se suponía que iba a retirarse, todo se vino abajo. Lo que pudo lo cobró en efectivo, tomó una liquidación y una pensión, y desde entonces vive de eso. Ahora pasa los días maquinando forma de estafar a la gente, incluidos familiares, para quitarle todo el dinero. El hermano de ella habría seguido el mismo camino, si no se hubiera acabado los años 80. Era ese tipo guapísimo, estrella de deporte, que en la secundaria fue cuando más brilló. Se ha estado moviendo en la misma línea junto a su papá. Su ex esposo era ese tipo que en el papel se veía perfecto, muy educado, y para cuando cumplió 40 ya había conseguido una plaza fija en una prestigiosa universidad católica. O sea, ahí estaba. Pues sí, solo que no le gustaba trabajar. Entonces, mientras ella estaba embarazada, él simplemente renunció a su trabajo y empezó a juntar cosas brillantes. No ha tenido un trabajo en más de una década. Vive con sus papás y no más está esperando a que se mueran para poder heredar la casa. Y, en algún punto de todo eso, alguien la abusó. Nunca me contó la historia completa, ni quién fue, pero sí era alguien que conocía. Entonces, en fin, yo tuve que demostrarle que yo no era como ninguno de esos otros hombres. Fue una cuesta bien empinada. Pude hacerlo, pero luego simplemente se me acabaron la paciencia y la energía. Sus pruebas de mier y ultimátums, todos los cuales yo había superado, empezaron a ponerse más intensos. El punto donde se cruzaron esas dos líneas es cuando yo ya me rendí. Todavía pienso en ella a menudo. Echo de menos la idea de ella. Sí, tuvimos momentos muy buenos y no peleábamos para nada. Pero ella sacaba esas pruebas de mier y ultimátums como si fuera una navaja. De hecho, estaba pensando en buscarla, pero creo que me odia, si ni siquiera me tiene bloqueado. La otra chica, yo nunca conocí a sus hijos. Ella y yo tuvimos un rollo por un par de semanas, y luego, literalmente, me olvidé de llamarle por 2 semanas. Fue 2 semanas después cuando me acordé de ella, pero entonces me di cuenta de que habían pasado 2 semanas, y que probablemente piensa que la ghosteé. Y eso no lo hice a propósito. Lo que pasa es que mejor ni tocar a ese posible animal rabioso que está sentado sobre una mina. Salí con una mujer durante casi un año. La quería muchísimo, pero tenía un estilo de apego bastante evitativo. Cada vez que la relación empezaba a ponerse seria, parecía echarse para atrás. Sinceramente, fue una situación bastante frustrante y dolorosa. Mi última relación fue increíblemente confusa y terminó siendo muy dolorosa. También salí con una mujer que se había hecho una cirugía estética y tenía un hijo de 7 años. Dejamos de salir porque ella solía estar sin ropa con bastante frecuencia cerca de su hijo, algo que a mí me parecía bastante extraño. Cuando le comenté, me respondió que yo no podía entenderlo porque no tenía hijos. Poco después me dejó cuando el papá de su hijo salió de prisión. Otra experiencia fue bastante mala. Cada cita básicamente consistía en: necesito ir de compras, ¿puedes acompañarme para que vigiles a los niños mientras hago mis cosas y hablo por teléfono con mis amigas? Le di 3 oportunidades, pero finalmente decidí alejarme y desaparecer de su vida. Aunque, pensándolo bien, la próxima vez probablemente deberías darte cuenta de las señales desde el principio. Al menos espero volver a verla algún día feliz y convencida de... La verdad, no tengo ningún problema con salir con una madre soltera, siempre y cuando entienda que es un paquete completo. No estás saliendo únicamente con ella, también estás entrando en una vida donde existen hijos, responsabilidades y dinámicas familiares. En mi caso, terminé entendiendo por qué ella era madre soltera. Por otro lado, conocí a una, salimos, nos casamos y ya tenemos 24 años felizmente casados. En otra ocasión, fue nuestra primera cita y ella pasó la primera hora explicándome cuánto estrés significaba criar sola a sus 3 hijos. Después de eso, siguió preguntándome cuántos hijos quería tener que fueran biológicamente míos. Fue una experiencia bastante intensa, aunque, por suerte para mí, también fue bastante corta. Finalmente, terminé casándome con una madre soltera, y fue una de las mejores decisiones que había tomado. No fue por el hecho de que ella tuviera un hijo, sino por quién ella era como persona. Con hijo o sin hijo, habría elegido estar con ella. Salí con una madre increíble que tenía 2 hijos. Ella tenía 31 años en ese momento, era muy atractiva, enfermera, le encantaban los deportes, era divertida e inteligente. Como vivíamos a unas 4 horas de distancia, durante aproximadamente un año salimos de vez en cuando y tratábamos de mantener el contacto.
En ese momento yo no estaba en la mentalidad adecuada para comprometerme con una situación así. Si ella no hubiera tenido hijos, probablemente habría tomado la relación más en serio. Con el paso de los años, sin embargo, nos convertimos en muy buenos amigos y realmente me importa su bienestar. La relación no funcionó, pero eso tuvo más que ver con nuestra incompatibilidad como pareja que con el hecho de que ella fuera mamá. Mi papá se casó con mi mamá cuando mi hermano tenía unos 8 años. A mí me criaron de tal manera que nunca sentí que hubiera una diferencia entre nosotros. Para mí, mi hermano era simplemente mi hermano, de pies a cabeza. Ni siquiera me di cuenta de que era mi hermanastro hasta que tenía unos 13 años. Los buenos padres pueden hacer que ese tipo de diferencias parezcan irrelevantes. Si quieres salir con una mamá soltera, no hay nada de malo en ello, pero personalmente yo no entraría en una relación seria sin estar completamente preparado para todo lo que implica. Me casé con ella después de salir juntos durante más de 2 años. Han pasado muchos años desde entonces y ahora sus nietos también son mis nietos. No cambiaría eso por absolutamente nada. Bueno, lo suficientemente bien como para que ya llevemos 15 años casados. También adopté a sus 2 hijas. Las conozco desde que tenían 4 y 3 años, ahora tienen 21 y 20. He sido el único papá con el que realmente han tenido una relación cercana y, sinceramente, no me arrepiento absolutamente de nada. La hice mi esposa y ya llevamos más de una década juntos. Tengo una hija adoptiva increíble que ahora incluso dirige su propio negocio. Lo volvería a hacer al 100%. Me casé con una mamá soltera cuando tenía unos 40 años. Su hija ya era adulta y se había ido de casa, así que la dinámica era bastante diferente. Todo ha ido muy bien. Tuvimos un bebé juntos que acaba de cumplir 1 año y estamos muy felices. Después de nuestra primera cita, alguien me dijo que ella y su hijo necesitaban convertirse en mi prioridad número 1. Así que procedí a bloquearla y nunca volví a verla. Salimos el viernes y ella me escribió el sábado para preguntarme si podía verla ese mismo día. Le expliqué que ya tenía planes con unos amigos, pero que podía verla el domingo. Entonces me dijo que, si aquello iba a funcionar, ella y su hijo, a quien ni siquiera había conocido todavía, tenían que ser mi prioridad número 1. Le respondí que entonces aquello no iba a funcionar. Nadie va a ser mi prioridad número 1 después de una sola cita. Después empezó a llamarme y mandarme mensajes constantemente. Bloqueé su número, pero comenzó a llamarme desde teléfonos de otras personas, así que también tuve que bloquearlos. Actualmente estoy saliendo con una mujer desde hace unos 6 meses. Es increíble y la quiero con todo mi corazón. Sinceramente, todavía me cuesta entender cómo alguien pudo dejarla ir. Mi esposa se ha encargado de cuidar a sus hermanas desde que tengo memoria. No son sus propios hijos, pero sus padres ya no están y la hermana menor, que tiene 16 años, vive con nosotros. Todos me dijeron que no lo hiciera porque, en la práctica, sería como convertirme en parte de una familia donde ella ya tenía responsabilidades de madre. Pero esos chicos ahora son prácticamente mis hijos y no cambiaría nada de lo que hemos construido. Para mí, funciona siempre que el papá del niño esté presente y pueda compartir la custodia. Si no es así, la dinámica puede ser mucho más complicada porque el niño está constantemente presente y puede surgir una sensación de competencia por la atención de su madre. Sobre todo cuando son pequeños, algunos niños pueden ser bastante posesivos con sus mamás y tener dificultades para aceptar a una nueva pareja. Lo digo porque yo mismo fui un niño criado por una mamá soltera y recuerdo perfectamente esa sensación. En mi caso, tuve bastante suerte. El ex de mi esposa se separó de ella y terminó mudándose al extranjero. Nunca tuve que preocuparme demasiado por tenerlo cerca ni por una convivencia complicada entre todos. ¡Qué terrible! Tenía 2 hijitos, que eran todo lo que yo alguna vez podría desear para mis propios hijos. La cosa se fue para abajo con ella bastante rápido, honestamente, pero me enamoré de los niños como si fueran míos, así que me quedé mucho más de lo que debería haberme quedado por su bien. Mientras tanto, ella era súper tóxica y me hizo la vida un infierno. Al final, me di cuenta que no podía quedarme solo por los niños, porque ella me maltrataba emocionalmente, y eso estaba creando un ambiente que también era insalubre para ellos. Aunque me sentí aliviado de haberme ido de ella, estaba destrozado por perder a los niños. ¡Nunca más! Muy bien, tenía 22 y apenas acababa de empezar a trabajar después de la preparatoria. Una compañera de trabajo que yo conocía desde niño no me había visto desde que empecé a hacer pesas. Anduvimos juntos durante 4 años.
El baby daddy de ella estaba en Italia y no se metía para nada. Eso lo hacía mucho más fácil. Ella estaba 10 de 10. Cosas raras le prendían el interés y hacían que yo le gustara. Fue divertido. Le escribo a ella y a su hija una vez cada unos pocos años. Huyes hacia las colinas. ¿En serio? El padre siempre va a estar ahí. Siempre van a tener decisiones de vida cuestionables. Todo el tiempo libre que ella tenga se va a dedicar a los niños, plural. La única persona que va a poder relacionarse con ella va a ser un padre soltero, que además, fíjate bien en los factores anteriores, también es soltero. La palabra clave aquí para llevarte es soltero, por una razón. Y si las cosas no salen a tu favor, no es la ruptura lo que te duele, es la asociación y la afinidad que tienes con los niños. Eso es lo que te rompe el alma, porque te van a preguntar, te van a buscar y se van a quedar con la duda de ¿qué pasó con ese papá bueno, sabio, más grande, de figura paterna, mentor, amigo que tenía mamá al lado? La vida, eso es lo que pasó, hijo, la vida. Si estás soltero y no tienes hijos, eres todo lo que un padre o madre soltera nunca va a ser. Estás libre de la carga y es muy probable que tengas mejores ingresos y mejores finanzas. Ellos no. Tienes una cantidad ilimitada de libertad. Ellos no. Esto se escribe solo. La experiencia pasada me enseñó bien y mis amigos y mi familia me advirtieron. Y yo hago lo mismo. Corre. No estuvo tan mal, aparte de la logística, pero tampoco duró demasiado por decisión de ella. Casi siempre terminaba teniendo algún encuentro con alguien, así que tampoco puedo decir que me quejara. Me encantan los niños y uno de mis mayores arrepentimientos en la vida es que nunca se dieron las circunstancias para que pudiera tener hijos propios. Dicho eso, no creo que volviera a hacerlo. Quise a sus 3 hijos como si fueran míos y, cuando la relación terminó, no perdí solamente a mi pareja, sino a toda una familia. Y como legalmente no eran mis hijos, tampoco tenía realmente forma de luchar por mantener ese vínculo. Mi corazón simplemente no podría volver a arriesgarse a pasar por algo así. Más o menos, depende mucho de la persona y de lo que estés buscando. Hay gente que solo tiene tiempo para relaciones casuales, y eso está perfectamente bien. Pero si quieres una relación seria, tienes que encontrar a alguien que pueda ofrecerte lo que necesitas. Algunas madres solteras pueden hacerlo y tienen tiempo para construir una relación, mientras que otras simplemente no tienen esa disponibilidad. Salí con ella durante 3 años y vivimos juntos durante 1. Como en cualquier relación, tuvimos buenos y malos momentos. Que sus hijos estuvieran cerca a veces sí cambiaba bastante mi manera de vivir, pero en aquel momento me parecía bien y estaba dispuesto a adaptarme. Aunque, siendo sincero, creo que no volvería a hacerlo. Llevo casi 1 año por mi cuenta y me he acostumbrado demasiado a la tranquilidad y a la libertad que tengo ahora. Me casé con ella y, después de 14 años, sigue siendo mi mejor amiga. También me casé con una mamá soltera. Estuvimos casados durante 7 años antes de que ella pidiera el divorcio, y finalmente acepté. Crié a sus hijos como si fueran míos e hice todo lo que pude para que la relación funcionara, pero al final simplemente no pudo ser. Me quedé soltero a los 40 y mi vida amorosa nunca volvió a ser la misma. Puede salir increíblemente bien, pero también puede salir muy mal. Creo que las mejores experiencias se dan cuando todos tienen claras las expectativas desde el principio. Muchas madres solteras suelen tener poco tiempo disponible y saben bastante bien lo que quieren, así que no tienen demasiada paciencia para juegos o dramas innecesarios. También suelen tener menos inseguridades que algunas personas más jóvenes. Eso sí, algunas pueden tener un carácter bastante fuerte. En general, tuve experiencias bastante buenas. Actualmente estoy saliendo con alguien y, por ahora, la verdad es que va bastante bien. Ya conocí a su hijo y es un niño muy tranquilo. Al principio tenía algunas dudas, pero 2 de mis amigos se casaron con madres solteras y posteriormente tuvieron más hijos con ellas, así que pensé, ¿por qué yo no podría intentarlo? No diría que para ellos haya sido completamente sencillo. Ambos me han contado que han tenido algunos choques con sus hijos. Uno logró construir una relación muy buena con ellos, mientras que el otro todavía tiene algunos roces después de 4 años juntos. Al final, supongo que cada familia y cada situación son diferentes. Es difícil si lo que buscas es una relación realmente íntima y profunda. Sus hijos siempre van a ser una prioridad,
lo cual significa que, en general, habrá parte de su vida que no estarán completamente disponibles para ti, tanto emocional como literalmente. Dependiendo de la circunstancia y de la razón por la que sea madre soltera, también puede haber situaciones emocionales complicadas o experiencias difíciles del pasado. Hay muchas cosas que pueden influir en una relación. Eso también puede explicar por qué, en algunos casos, los hijos terminan generando tensión dentro del matrimonio. Tanto hombres como mujeres pueden perder parte del tiempo, la atención y la energía que antes podían dedicarle a su pareja. Si quieres que una relación funcione, tiene que ser consciente de eso y hacer un esfuerzo intencional para mantener la conexión entre ambos. Y precisamente por eso, salir con una mamá soltera puede ser complicado. Yo me casé con una. Ella y sus 3 hijos son, sin exagerar, de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. En mi caso, ella me dijo que no pasaba nada entre ella y el papá de su hijo, pero después descubrí que sí había algo. Cuando me enteré, terminé la relación. Por suerte, solo llevábamos un mes. Yo tenía 18 años y ella 25, así que probablemente fue lo mejor. Tampoco tenía planes reales de futuro con ella, simplemente estaba dejando que mis impulsos tomaran las decisiones por mí. Mi experiencia estuvo bien, pero llegué a la conclusión de que las mamás solteras no son lo mío. Hay muchas responsabilidades adicionales, el papá biológico, horarios más complicados y toda la logística que implica criar a un hijo. Dicho eso, si algún día conociera el amor de mi vida y ella resultara ser mamá, probablemente estaría dispuesto a intentarlo. Supongo que depende mucho de la persona. Si puedes evitarlo, quizá sea mejor pensarlo bien antes de involucrarse. Entiendo que a veces el corazón quiere que lo quiera, pero si la relación termina mal con la madre, una de las partes más difíciles puede ser despedirte de los niños. Ellos casi nunca tienen nada que ver con los problemas que existieron entre los adultos y aún así, también pueden terminar perdiendo a alguien a quien llegaron a querer. Lo he hecho varias veces, probablemente porque no aprendo demasiado rápido, y en mi experiencia, lo bueno nunca terminó compensando completamente lo complicado. He salido con 2 mamás solteras y la experiencia fue bastante parecida. No estuvo mal, pero tampoco llegó a convertirse en algo realmente bueno. Nos divertíamos cuando estábamos juntos un par de veces por semana, pero fuera de eso, ella prácticamente no tenía tiempo ni energía para la relación. Los mensajes eran mínimos, y en general me sentía como una segunda opción o alguien en quien pensaba después de todo lo demás. La relación nunca parecía avanzar. Era como si nos hubiéramos quedado permanentemente en la etapa de la 4ª o 5ª cita.